Muy buenas tardes. Antes de comenzar, les informamos a los asistentes que el chat se encuentra habilitado para plantear sus preguntas. Finalizada la conferencia, se le realizarán a nuestra conferencista. Le damos la bienvenida a nuestra siguiente conferencista, la licenciada María Fernanda Balmaceda, quien nos presentará su conferencia titulada Persona y Naturaleza de Santo Tomás a Carol Wojtyla. María Fernanda Balmaceda es bachiller universitaria, profesora y licenciada en filosofía. Ha dado clases en la UBA, en la Universidad Norte de Santo Tomás de Aquino y en la Universidad Católica de Argentina desde 1992. Es miembro de los comités editoriales de Sapiencia y Vida y Ética. Tiene más de 50 publicaciones en revistas nacionales y extranjeras y más de 70 participaciones en congresos en Argentina y Europa. Sus temas de investigación son la metafísica, la antropología y la ética, principalmente en Tomás de Aquino y Carol Wojtyla. Adelante, profesora, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. En primer lugar, las preliminares del caso, ¿no es cierto? Y en primerísimo término, mi agradecimiento a la convocatoria con la cual me siento muy honrada y lo hago especialmente en las personas del decano de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía, el profesor Patricio Merino, y de la comisión organizadora, Francisco Novoa, María Angélica Moncada, Carolina Lagos y David Solís. Indudablemente, por otra parte, esta convocatoria nos resulta especial, es de gran entusiasmo por precisamente tener como eje los 700 años de la canonización de Santo Tomás, que sigue siendo una referencia explícita para nosotros. Por otra parte, también y en el mismo tenor, quería mencionar que especialmente he procurado luego para el escrito que te enviaré, Francisco, como fuentes a distintos autores, profesores chilenos, como el caso del profesor Buceta Undurraga, que ha colaborado en distintas oportunidades también con nosotros en la Semana Tomista en Argentina, por ejemplo, en concreto sobre el tema de persona y su aplicación en temas bioéticos. El profesor Correa, que se ha dedicado a estudiar la influencia de Tomás de Aquino en Carol Wojtyła, en su filosofía, y también el profesor Mauricio Órdenes Morales, que de un modo muy interesante ha llevado adelante el estudio de la relación entre la naturaleza y la persona, en concreto en relación con el misterio de la encarnación. En segundo lugar, también querría precisar que precisamente por esto que conversábamos recién, ¿no? La particularidad tan interesante de reunir una facultad en torno a la teología y la filosofía, me abre la puerta para que no mitigue en el desarrollo de mi exposición, si bien es por supuesto de tenor filosófico, la concomitancia de la apertura a temáticas teológicas. Por último, en este orden de asuntos, también querría decir que indudablemente mi objetivo no está con esta presentación en hacer digamos, una exposición exhaustiva acerca del tema, lo cual sería inviable en relación con el tiempo, el espacio y todo lo que envuelve una situación de estas características, pero sí compartir con ustedes una faceta de tratamiento que manifiesta lo que creo y pienso que es en parte lo que nos reúne, la vigencia del pensamiento de Santo Tomás,
por supuesto actualizado, teniendo en cuenta las realidades que vivimos y los distintos personajes que hoy en día tienen especial, digamos, atención en el mundo intelectual contemporáneo. Bien, dicho todo esto, sí querría mencionar especialmente el hecho de que tomo como punto de partida una temática actual que es la de la promulgación, los 50 años de promulgación de la encíclica Humane Vitae en 2018, con todas las implicancias que eso ha tenido, y en relación con un pensador actual como es Karol Wojtyła, desde su rol protagonista tan particular como antecedente coetáneo de la promulgación y también como consecuente, superviviente y ya desde su magisterio incluso también actor. Paso entonces en primer lugar a hacer una presentación sobre esa problemática de fondo. Bien se dice que la defensa del sentido común, una de cuyas expresiones más acabadas es sin duda la aristotélico-tomista, supone el reconocimiento de los primeros principios y del valor de la inteligencia para descubrirlos. Además, también es base de una sana teología, pues muchos errores teológicos lo son precisamente por no estar tan bien fundados en una sana filosofía del ser, como dice, por ejemplo, Garrigou-Lagrange. En cuanto a lo primero, no hay que olvidar que a su vez ese sentido común está nutrido de un rico contacto con las realidades concretas, piedra angular del constante despertar del mecanismo del conocimiento humano. En cuanto a lo segundo, es conveniente tener presente que en tiempos no tan lejanos, nuevos teólogos han expandido la oposición entre persona y naturaleza, sustentando el enfrentamiento entre cualquier personalismo contemporáneo, moral de la persona, la llama Basso en concreto, y una concepción de la naturaleza humana ligada al determinismo del mundo animal, moral de la naturaleza. Más en concreto aún, Pablo VI, y con él su encíclica Humane Vitae de 1968, tuvo que soportar la acusación de naturalista que se hizo oír tanto desde sectores externos a la Iglesia como también internos. No resulta anecdótico el hecho de que haya sido el entonces cardenal Wojtyła quien, a través de la publicación de varios artículos, 3 en 1969, es decir, al año de la promulgación de la encíclica, y 2 a los 10 años, 1978, y desde el personalismo lo defendiera al documento, alcanzando sus mismas conclusiones. Contextualizo un poco esto. Describe Sanauja el momentum que ya hace tiempo despertó la reflexión a la que nos abocamos. Dice, el cardenal Casaroli, entonces secretario de Estado, contó pasados unos años cómo fue la promulgación de la encíclica Humane Vitae. La mañana del 25 de julio de 1968, Pablo VI celebró la misa del Espíritu Santo, pidió luz de lo alto y firmó su firma más difícil, una de sus firmas más gloriosas. Firmó su propia pasión. Ningún documento del magisterio pontificio fue publicado en medio de tan amargo vendaval, cuyos efectos destructivos todavía sufrimos. El Santo Padre sufría presiones de opinión dentro y fuera de la Iglesia. El Papa sintió como nunca el peso de su misión. No estaba solo, pero algunos
olvidaron que la Iglesia fiel a Cristo no es una asamblea popular. Recordemos, el documento expresa la naturaleza y la finalidad del acto matrimonial. Dice en el número 10, la paternidad responsable comporta sobre todo una vinculación más profunda con el orden moral objetivo establecido por Dios, cuyo fiel intérprete es la recta conciencia. En la misión de transmitir la vida a los esposos, no quedan, por tanto, libres de proceder arbitrariamente, como si ellos pudiesen determinar de manera completamente autónoma los caminos lícitos a seguir, sino que deben conformar su conducta a la intención creadora de Dios, manifestada en la misma naturaleza del matrimonio y de sus actos, y constantemente enseñada por la Iglesia. Ese mismo documento habla de las graves consecuencias de los medios de regulación artificial de la natalidad y sugiere a los médicos y personal sanitario no abandonar las soluciones inspiradas en la fe y en la recta razón, pero fundamentalmente echa irreversible claridad acerca de los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Así, el acto conyugal, dice Pablo VI, conserva íntegro el sentido del amor mutuo y verdadero y su ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad. Precisamente el cardenal Wojtyła fue uno de los que acompañó a Pablo VI en los tiempos previos a la redacción de la Humanae Vitae, ya que incluso en 1966 había sido nombrado miembro de la Comisión Pontificia para las cuestiones del matrimonio y la familia. De hecho, él en Cracovia también tenía armado un grupo en el que estaba trabajando estos temas y muchas veces, así lo citan sus biógrafos más importantes, logró salir con los permisos del comunismo gobernante, pudo salir e ir a Roma y tener entrevistas en torno a estas temáticas con Pablo VI, pero siempre lamentó que la última vez que hubiera querido salir, inmediatamente anterior a la promulgación de la encíclica, no se lo permitieron. De hecho, él también formó parte de una comisión que especialmente le pidió Pablo VI a Villot que armara, unos 200 miembros tenía esa comisión, para estudiar estos temas y ver a qué conclusiones llegaban. De hecho, desde el trabajo de esa comisión, que a pedido fue medio año, se habrá extendido, fines del 67 hasta entrado el 68, que se expidieran, y de los 200 miembros, respuestas se habrán obtenido solo de 12, del 12%. 7 votaron en contra, por ejemplo, de la utilización de medios artificiales, y unos menos de 20 votaron a favor. Los demás no votaron nada. De hecho, incluso Wojtyła quería que se presentara, que se hicieran explícitas algunas reservas más. En concreto, el arzobispo de Cracovia pedía al Papa Montini que publicara urgentemente una instrucción contra las opiniones nocivas que circulaban, reafirmando con más fuerza todavía la enseñanza de la encíclica, pero Pablo VI no atendió esa petición. Luego, entonces, sí, Wojtyła apoyó la publicación de la encíclica con varios artículos, como mencioné
previamente. Uno de los ejes temáticos fundamentales es el tema de que, por ejemplo, Pablo VI, en lugar de hablar de fines del matrimonio, habla de los significados del matrimonio, siendo que solo una persona puede entender o formular un significado, es decir, hasta esa misma expresión denota que hay un sujeto humano, una persona humana como interlocutor. Voy a puntualizar algunos elementos de cada uno de esos artículos. En la introducción a la Humanae Vitae destaca que merece adhesión por ser un documento que responde a un acto del más elevado magisterio de la Iglesia, confirmar a los hermanos en la fe. En la enseñanza sobre el amor de la encíclica Humanae Vitae, el análisis del texto, se dedica al amor de los esposos, presentando como amor humano, con toda la naturaleza que éste supone y con todo el deber moral que implica, amor conyugal como tarea a realizar, que requiere un cierto esfuerzo ascético, convirtiéndose la castidad conyugal en factor integrador. En la verdad de la encíclica Humanae Vitae se centra en la paternidad responsable, expone la doctrina de la moral cristiana y la doctrina de la paternidad responsable, entendida como recta expresión del amor conyugal y de la dignidad de la persona humana. Al cumplirse los 10 años de la encíclica, publica la visión antropológica de la Humanae Vitae, donde destaca el papel relevante de la subjetividad de los esposos, que se manifiestan y realizan plenamente según un orden moral objetivo. Por último, en Amor fecundo y responsable, refiriendo la responsabilidad esencialmente a la persona humana, que es don, centra la responsabilidad por la vida en la responsabilidad por el amor. El amor conyugal apunta hacia la fecundidad como compendio de la comunión interpersonal. Y así definir paternidad responsable como responsabilidad por la paternidad nos hace admirar de la nobleza del amor humano vivido en plenitud. En relación con estos mismos artículos que él, digamos, escribe en torno a las temáticas de la Humanae Vitae, está todo lo que podemos entender realmente en torno al pensamiento de Wojtyła. Hago una mínima referencia al respecto de algo que ustedes están indudablemente muy al tanto. Podrá pensarse en qué proporción, en qué áreas, con qué grado de relevancia o según qué épocas puede haber tenido un papel de mayor injerencia e influencia en el pensamiento de Wojtyła, o la filosofía del ser aristotélico-tomista, o la filosofía de la conciencia, fundamentalmente de la fenomenología de Scheler. Pero es un hecho que él bebe de esas dos fuentes, él mismo lo formula de esa manera y entiende que él dice que es tributario de ambas corrientes de pensamiento, y él mismo dice que esto ha confluido en su personalismo y que su personalismo le ha valido principalmente, porque es lo principal en su vida, su tarea pastoral, en su tarea sacerdotal. Entonces, hay digamos, un horizonte inclaudicable en la mente de Wojtyła. Por supuesto, hay que ubicarse también, haber vivido como estudiante la ocupación nazi, pasar inmediatamente, siendo aún estudiante, a la ocupación soviética, todo su ejercicio de profesor, de académico, de intelectual, además de pastoral,
se desarrolló durante la época de la ocupación soviética, y la vida intrauniversitaria que ellos tenían, en la cual, ellos me refieren sobre todo a la Universidad Católica de Lublin, se propusieron como cuerpo docente, a través de un semillero especial de profesores, entre los cuales Wojtyła se dedicaba principalmente a la filosofía moral, que para él es antropología en realidad. A ver, partiendo desde la filosofía del ser, cómo hacer que sea más comprensible, más gustable, más entendible al hombre actual. Un hombre que ya llevaba unos cuantos años y los seguía llevando, de comunismo en ejercicio, también en la vida, en la formación intelectual de esos jóvenes. Entonces, hay un tópico en su vida intelectual que es el de la relación entre la persona y el amor. ¿Por qué? Para desterrar la posibilidad de que la persona, en cuanto es sujeto, es un sujeto personal, pueda ser tratada como objeto. Entonces él pone toda su artillería intelectual, y desde distintos focos, a apuntalar la comprensión de que incluso cuando el hombre, en cuanto persona, está siendo estudiado, es decir, es objeto de estudio, hay que precisar mucho esta afirmación de tal manera que no fagocite la realidad ontológica de base, que es que el hombre, antes que nada, es sujeto. Y no tiene solo relaciones con objetos, es decir, términos de las relaciones que establece, sino que también tiene relaciones interpersonales, es decir, relaciones con otros sujetos. Y la única relación válida, honesta, viable, con la dignidad que esos sujetos humanos merecen, es la relación del amor. Esto está siempre como un piso en todos sus estudios, en los más jóvenes, hasta con seudónimos, y en sus obras más importantes, como en Amor y Responsabilidad, por ejemplo, en todo un capítulo explicando lo que significa que el hombre es sujeto, y qué significa esto en el tratamiento del hombre como persona. Y también, por ejemplo, en este mini comentario que he hecho yo, partiendo de su propia interpretación, acerca de la humane vitae. Muchas frases muestran desde esos distintos artículos que el amor del que se habla en la humane vitae, el amor conyugal, el amor en el que consiste la paternidad, si bien es exigente, porque él expresamente lo dice, que amor es la responsabilidad por el otro, que muchas veces puede venir con afecto, pero es responsabilidad por el otro, describiendo todo esto, siempre se centra en la persona. E indudablemente la noción de persona a la que recurre es la noción boesiana, que es la que sobre todo, con su matriz latina, la que sobre todo rescata Santo Tomás. Pero esta noción de Boecio como sustancia individual de naturaleza racional, cuyo rasgo fundamental en el que aterriza principalmente, que es el de la incomunicabilidad de la persona, es traducido por Wojtyła a un lenguaje más contemporáneo como la irreductibilidad de la persona, por ejemplo, o la persona es inalienable. Nadie en mi lugar puede hacer lo que hago yo, dice, porque es muy claro en Wojtyła que la persona es agente
de sus propias acciones, y también es fin en la medida que se trate de acciones específicamente humanas, inmanentes, la llama él, es decir, busca la perfección de ese sujeto que está actuando. Pero la persona no es forma, no es la que determina qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que esto está puesto, por supuesto, en relación con la felicidad de la persona, con el destino de trascendencia que siempre tiene la persona. Entonces, la conciencia, que es la conciencia subjetiva en primer lugar, la autoconciencia, como la llama él, tiene un rol fundamental en la constitución de la persona, emergiendo de su racionalidad, de su autodominio, su autogobierno, porque el hombre es libre, se autodetermina, decide, no solo elige, desde ya que todos estos rasgos son esenciales a la naturaleza de la persona, pero todos confluyen en esta irreductibilidad de lo humano en el hombre, que muestra que el hombre es persona. Y en la medida en que es persona, tiene más relación y guarda más semejanza con las otras personas que no son personas humanas, como son las personas angélicas y las personas trinitarias. Entonces, cuando se centra en el tema de la persona, esto sí es de la fenomenología, de la influencia fenomenológica, el procurar intencionalmente presentar más la relación con Dios que con el resto de las criaturas. Es decir, si bien por supuesto reconoce siempre la dimensión creatural de la persona humana, sin embargo, siempre pone más atención en presentar su semejanza proporcional, etcétera, con el creador, en cuanto se trata de personas. Esto, por supuesto, lo ha desarrollado ya siendo Juan Pablo II, tanto en una encíclica a la que luego me voy a referir, que es la Veritatis Splendor, como también, de una manera única, en las catequesis sobre el amor humano, que es el primer trabajo. Él le da el cariz de trabajo monográficos a las catequesis y de los miércoles, y durante 4 años, desde el 79 hasta el 84, salvo el año 83, que lo dedica al Año Santo de la Redención, se dedica a tratar el amor humano en el plan divino, pero basándose en primer término, cuando habla de la teología del cuerpo, en el texto más arcaico del, no mitológico, sino arcaico, no el que es tan ontológico, sino el más arcaico, para rescatar sobre todo la dimensión, la riqueza de la dimensión antropológica del hombre. Pero él llega al Vaticano con estos borradores, porque eso él ya también lo estaba trabajando en Cracovia con también sus equipos de estudiosos. En el último capítulo de estas catequesis sobre el amor humano, dice lo que, para los que lo han leído, seguramente lo fueron sospechando y paladeando progresivamente. Es un gran comentario a la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI, donde él explaya completamente su personalismo. Pero como dice Burgos, por ejemplo, que es presidente de la Asociación de Personalismo de España,
En los últimos tiempos, él dice sobre todo que el tipo de personalismo de Wojtyła es el de un personalismo ontológico. Voy a, en ese sentido, leer algunos pasajes que me parecen más relevantes y más claros en este sentido, ¿no? El focalizar siempre el tema de la persona como sujeto, incluso expresamente como suppositum, ha de ser entendido en su rango ontológico. Y cuando él se refiere a ontológico, es decir, al de una impostación metafísica, no quiere decir extrafenomenológica, sino transfenomenológica, porque indudablemente siempre Wojtyła, en la medida en que incorpora la fenomenología como gran herramienta hermenéutica, ¿no es cierto? La experiencia como modo de desvelar el objeto, de conocer el objeto, siempre tiene un capítulo, reserva un capítulo, el primero, a ese tratamiento, ¿no? A ese acercamiento, a ese abordaje. Pero no se agota en ese tratamiento, sino que en muchas de sus escritos habla de la perspectiva transfenomenológica, es decir, supera la fenomenología, pero no la excluye, es decir, aprovecha su riqueza. Algunos de esos pasajes, por ejemplo, dice: intentamos comprender plenamente, de modo nuevo, el antiguo concepto de suppositum. Suppositum, es decir, el sujeto, se dice tanto de cada otro como del yo. Toda la experiencia del hombre lo muestra como aquel que existe, mora en el mundo y actúa y nos permite e impone pensarlo habitualmente como el sujeto de la propia existencia y de la propia acción. Este es precisamente el contenido del concepto de suppositum. Tal concepto sirve para afirmar la subjetividad del hombre en sentido metafísico. Cuando decimos metafísico, intentamos decir no tanto extrafenoménico cuanto transfenoménico. E inmediatamente sella lo que acabamos de leer diciendo: la subjetividad metafísica, o sea, el suppositum, como expresión transfenoménica y precisamente por eso fundamental de la experiencia del hombre, es al mismo tiempo la garantía de la identidad de tal hombre en el existir y en el obrar. Por último, en la comparación entre fenomenología y tomismo, en relación a la eventual oposición entre naturaleza y persona, con contundencia, también es cierto, critica a la fenomenología por no entender la noción de naturaleza que se relaciona con la de persona. Dice: en la escuela tomista, en la escuela de la filosofía perenne, estamos decididos a entender exclusivamente la naturaleza en sentido metafísico, es decir, como sustancia de una cosa tomada como principio de toda actuación de la misma cosa. Pero hay otro significado de naturaleza que es el usado por los fenomenalistas, quizá también por los fenomenólogos. Desde este punto de vista, la naturaleza es como el sujeto de una actualización instintiva. Por tanto, su significado
es más restrictivo y limitado. Más grave aún, dice, excluye a la persona como sujeto activo, es decir, como autor del acto, y continúa, para no dejar dudas al respecto, como bien señala también Correa, la naturaleza, en sentido, por así decir, tradicional, en el significado metafísico, es la esencia de una determinada cosa tomada como origen de toda actualización. En este sentido, la naturaleza está integrada en la persona. Boecio y con él la escuela atomista lo afirman. Entonces, concluye Correa, primero, el conflicto entre persona y naturaleza aparece solamente cuando comprendemos la naturaleza en el sentido en el que la entienden los fenomenólogos, es decir, como el sujeto de una actualización instintiva, como el sujeto de lo que simplemente sucede. El conflicto entre persona y naturaleza se plantea aquí en un sentido específico. La naturaleza como fuente de dicha actualización excluiría a la persona. En segundo lugar, aquí ciertamente debemos apartarnos del entendimiento ligado al concepto fenomenalista o fenomenológico de la naturaleza. Por eso, entonces digo, cuando Wojtyła habla de persona, no se refiere a una conciencia pura subjetiva, excluyendo al ser objetivo y existente, sino que entiende a la conciencia como perteneciente al ser objetivo y existente. Acá es importante recordar que este modo de entender la relación entre la persona y la conciencia, por ejemplo, entre la influencia de la fenomenología en su filosofía y la realidad sustantiva del sujeto personal, es algo que, como dije hace un momento, suele sostenerse a través del tiempo. Solo menciono una explicitación muy clara, muy sistemática por el tenor del escrito, y que es de las primeras épocas, de los primeros abordajes que Wojtyła tiene hacia la fenomenología, que es su segunda tesis. En este caso, haría las tesis de doctorado, en este caso en filosofía, que es la de la habilitación para la enseñanza universitaria, en su caso de moral. Y él se plantea el valor de la ética material de los valores de Scheller como posibilidad de sistema racional para presentar, para vehiculizar la revelación. Y si bien dice que metodológicamente es muy aprovechable, es muy integrable, de hecho él es una persona de integrar, ¿no es cierto?, de distinguir, no de oponer. Sin embargo, concluye que no, y la principal razón que da es la de su emocionalismo, la de que los valores como esencia que se realizan en acciones humanas no tienen un sustrato sustantivo, un sujeto, un suppositum del cual sean acciones. Es decir, falta la realidad óntica, falta la realidad sustancial, falta el soporte de esos valores. Bien, decime por favor cómo voy con el tiempo, así administro los minutos que me quedan. Está bien, profesora, le quedan 5 minutos. Listo, bien, muchas gracias. Bien, ¿qué podemos decir de Santo Tomás en relación con esto, ¿no es cierto?, con esta posición acerca del valor del suppositum del sujeto en Wojtyła?
Como sabemos, Santo Tomás asume la noción de persona de Boecio dentro de muchas variantes de matriz griega y latina. Esa persona tiene tres rasgos: la sustancialidad, la racionalidad y la individualidad. Sustancialidad e individualidad componen lo que Ferro llama ensidad o supositalidad, es decir, hablan del individuo incomunicable. Y la racionalidad es el distintivo formal de la naturaleza que compone esa persona, que es la naturaleza racional. Entiende, acá creo que es fundamental no quedarnos solo en la persona, sino ir un poquito más atrás en la metafísica tomasiana hacia la sustancia, porque la persona es una sustancia particular, es decir, es un tipo de sustancia, y en eso es en lo que me quiero centrar. Entiende a la sustancia como sustancia primera, no segunda, es decir, no como esencia. Sustancia se refiere al supuesto, al suppositum, es decir, excluimos tanto lo universal como la razón de parte, como aplicados al individuo sustancial. Es sujeto último que no se predica de otro. Por tanto, la sustancia es suppositum más individuo. Ahora, como toda sustancia, ese suppositum del que hablamos se significa como un todo, dice Tomás, que tiene a la naturaleza como parte formal y perfectiva de sí mismo. Es decir, de los tres elementos que componen, que constituyen a la sustancia, que son tres: la subsistencia, la res naturae, es decir, la realidad de la naturaleza, y la hipóstasis, y el substare. La subsistencia significa que la sustancia existe en sí misma y en cuanto tiene ese propio. La res natura, en cuanto es portador de una naturaleza común, significa a la sustancia, es decir, dice referencia a la esencia o naturaleza, y el substare dice referencia a los accidentes, es decir, en cuanto está debajo de los accidentes. Ahora, el tema de la relación entre la sustancia primera y la esencia se puede sintetizar del siguiente modo: una cosa no se identifica con su esencia, salvo el caso de Dios y de alguna manera los ángeles. El suppositum es un todo que posee una cierta naturaleza. Yo no soy mi humanidad. El que obra es el suppositum, porque el sujeto es el que es. De ahí que el juicio en el que compone la noción de ente, sujeto esencial que existe, del lado potencial nosotros distinguimos sujeto, el individuo subsistente, y la esencia. La naturaleza es lo que especifica las operaciones, lo que hace que el suppositum obre así. Dentro de este orden de cosas, la palabra res naturae aparece 81 veces en 38 lugares del índex, según el índex en la obra de Busa. Res naturae, dice Santo Tomás, hablando en sí mismo, significa lo que tiene la naturaleza. Como la persona es un tipo peculiar de sustancia, esos rasgos se dan también en ella, siendo el de mayor, digamos, conflictividad, o que aclaramos en este momento, el de la res naturae, porque es precisamente el que habla del tipo de perfección especial de la persona por la perfección de su naturaleza. Por tanto, concluyendo, haciendo algunas consideraciones conclusivas, el realismo característico del Akinate tiene un doble registro: es teórico y es práctico. En primer término, es percepción natural del orden natural,
perspicaz sabiduría de lo concreto que no olvida que las realidades individuales son sustancias portadoras de una esencia, conocida también por la contemplación universal. Pero en el orden práctico, el hábito cuasi natural de la sindéresis, al primer contacto del hombre con las realidades concretas, permite la formación espontánea de los primeros principios prácticos que imperan la acción humana. Lo contenido en esa ley natural es un conjunto de preceptos que muestran las operaciones humanas como debiendo ser realizadas, porque en su conocimiento el hombre se descubre a sí mismo como naturalmente inclinado a ese obrar que también es captado como natural. Es decir, para mí hay dos órdenes de consecuencias que hay que tener en cuenta. El primero fundante del segundo. En primer lugar, en el orden metafísico, hay que impedir, hago una síntesis, ¿no es cierto? Está el de la oposición entre persona y naturaleza. Si en el orden metafísico oponemos persona y naturaleza, es porque no entendemos lo que es la persona. Tampoco entendemos lo que es la naturaleza porque la dejamos reducida a un plano biologista, por ejemplo. El fundamento de no entender esta intrínseca relación entre persona y naturaleza que yo interpreto se da desde la correcta interpretación de la sustancia como res nature, implica, en eso está el fundamento de ese error de oponer ambas nociones. Luego voy a leer algo al respecto. Y en el orden antropológico-moral, los personalismos contemporáneos resultan fundados en falsas concepciones de la persona. Ese es el problema. El problema no es la oposición entre naturalismo y personalismo, porque la noción de personalismo resulta una noción equívoca, al menos ambigua, porque hay que precisar, si bien los personalismos en general tienen unos ejes temáticos fundamentales, básicos, que en general se suman a ciertos rasgos genéricos realistas y son lo novedoso, lo que aportan. Sin embargo, el asunto estriba en ver cómo se entiende a la persona. Por eso digo que el personalismo, la noción de persona es análoga, pero el personalismo es una noción que de ambiguo va a equívoco en muchos casos. Esto redunda también dentro de ese orden antropológico moral en que la negación de los actos humanos intrínsecamente malos, por reducción de los actos humanos a, por ejemplo, la buena intención o a la riqueza de las circunstancias. Es a lo que responde, por ejemplo, no tengo tiempo ahora para leerlo, en la Veritatis Splendor, Juan Pablo II, cuando presenta la distinción entre la teleología que tiene el obrar humano, hacia el fin y todo lo que se puede decir al respecto, impulsado desde la naturaleza a través de un orden que se hace imperativo desde un punto de vista moral, en el caso de la naturaleza específicamente humana del hombre, y que viene a cuento de la crítica de estas morales, las nuevas morales, ¿no? Son morales autónomas de alguna manera también. Por último, el Basso se dedica especialmente tanto en el orden de moral fundamental como en el orden bioético a precisar, a explicitar todo esto en el orden moral en el caso de él.
Por último, más allá de la inviabilidad de realizar apreciaciones subjetivas sobre sujetos intervinientes o sobre sus motivaciones o disparadores, y más allá del impacto moral inmediato resultante, eliminar los actos humanos intrínsecamente malos del mapa moral, priorizando la última intención o la riqueza de la situación por encima de lo que en sí mismo debe ser realizado por el hombre como agente libre en cuanto tal, conduce a una forma de relativismo moral, pero le antecede la oposición entre persona y naturaleza. Sin embargo, me atrevo a afirmar que si bien el error es efectivamente metafísico, no se despierta a raíz de la concepción de la persona, aunque por ella salga a la luz. No se desprende principalmente o prioritariamente de una inadecuada intelección de lo que es la persona, aunque en ella cobre un impacto crucial, sino en la concepción de la sustancia, como hemos dicho, por no entender ajustadamente la res naturae. Y a la postre aterriza en un falseamiento o falsificación de la noción de ente como id quod est, como aquello que es como sujeto esencial que existe. Resulta básico, por tanto, la incomprensión de la sustancia primera, individuo incomunicable, como res naturae. Y si no se entiende el suppositum, el sujeto es inconcebible. La persona resulta inconcebible en su dignidad y profundidad entitativa. No hemos de olvidar que, de hecho, la plataforma de consideración y estudio de la distinción y relación entre la persona y la naturaleza es la realidad del ente personal. La gran diferencia entre el personalismo de Santo Tomás, que Basso no duda en afirmar, es que se trata de un personalismo metafísico y teológico, porque se sustenta, de ese personalismo teológico también bebió Wojtyła en la relación que tuvo, entre otros, con, por ejemplo, Henri de Lubac en el Vaticano II, ¿no? Pero él no claudicó nunca del tomismo, esa fue una diferencia importantísima. Porque se sustenta y solo puede sustentarse en una metafísica de la persona, es decir, en el tratamiento y consideración de la persona metafísicamente. Gran diferencia encontramos entonces con las propuestas personalistas contemporáneas en muchos casos. El asunto entonces consiste en, primero, intentar lo siguiente, precisar lo siguiente, intentar quedarse solo con la persona como salida a no quedarse aparentemente solo con la naturaleza, es quedarse sin la persona, porque no hay individuo sustancial que simultáneamente no sea portador de una naturaleza, a su vez porque la naturaleza en cuestión es la calificada directamente por la racionalidad. Segundo, la dignidad de la persona viene dada por ambos elementos, no exclusivamente por uno, excluyendo al otro concebido como opuesto. Tercero, si bien el término persona es análogo, y se puede hablar según distintas analogías que apliquemos, porque la analogía es análoga, las corrientes personalistas pueden ser equívocas. El término personalismo es atribuido con una significación equívoca, o como hemos dicho, por lo menos ambiguo en muchos casos, aplicado a los ejes temáticos. Los que bebemos del pensamiento del doctor Angélico sabemos y gozamos de su arte intelectual. Distinguir, no oponer. Integrar, no confundir. Su estilo, para nosotros, es un camino. Hoy él sigue siendo horizonte. Su filosofía, una filosofía perennis. Bien, hasta acá. Procuré hacer una síntesis de la relación entre ambos autores. Muchas perdón, gracias. he visto que en el chat formulaban alguna pregunta, pero no alcancé a leerlas realmente. Sí. Yo las voy a leer ahora para que tenga ahí un espacio para responder
brevemente porque estamos unos minutos. Sí, seguro. Sí, bien. Entonces, muchas gracias por su conferencia. La primera Por pregunta es del profesor Ignacio Miralbel y dice, profesora Balmaceda, gracias por su interesante ponencia. ¿Considera que el concepto de valores llevan inherentemente ese emocionalismo o falta de fundamento ontológico? No, para nada, por supuesto que no. El asunto es si los valores valen o los valores son, Mm, primero. Y en cuanto a la persona, para distinguir con la primera, el primer gran criterio analógico es también entender si la llave de la persona, si el corazón de lo que es la persona, es que la persona vale o la persona es. bien, O sea que no, no hay por qué pensar en valores como esencias abstractas, porque de hecho los valores, según yo, como yo lo entiendo, eh, por sí mismos exigen realización. Entonces, eso tiene que aterrizar en el ser, en la existencia, ¿no? bien. Muchas gracias. Y hay otra pregunta del profesor David Solís. Sí. Dice, muchas gracias, profesora, por su conferencia. ¿Es posible encontrar una comprensión de la persona en Wojtyla desde enclave relacional y trinitaria? Si no me equivoco, en su magisterio como Juan Pablo II, utiliza la relación intratrinitaria como imagen de la relación y fecundidad de la familia. Muchas gracias también por esta otra pregunta. Eh, sí, por supuesto. Si, David, si vos me preguntás, ¿cómo calificás como filósofo a Wojtyła? Te digo sin dudarlo, por lo menos a día de hoy, es un filósofo cristiano y entiende lo que es la filosofía cristiana al modo de Gilson, ¿no? Como una inspiración, no una reducción de la filosofía a ser cristiano, sino a no impedirse la riqueza que tiene la apertura de la filosofía a algo que la trascienda de suyo. Como vos vislumbrás, por ejemplo, en concreto, en la Fides et Ratio, incluso abre la puerta explícitamente a una filosofía cristológica. Pero eso es magisterio, ¿no es cierto? Bien, ahora, él en cuanto filósofo, por supuesto, por ejemplo, los debates que se suscitaron Cracovia, de los que brotaron incluso la analecta husserliana, ¿no? Publicación en concreto, de los debates académicos acerca de persona y acción, que lo llevaron a Wojtyła a hacer luego una mini obra completando la dimensión social del tratamiento de la persona en su actuar, desplegada y entendida desde su actuar. Él se preocupa mucho por responder a esta pregunta que tiene más o menos tu tenor de formulación. ¿Lo central de la persona está en sí misma o en su carácter intrapersonal, es decir, en su carácter relacional? Y él explícitamente lo piensa, lo estudia y contesta, no, en la persona, en sí misma. Lo cual no significa correr de costado la inspiración de la comunidad trinitaria, cuando él, que sobre todo la aplica a la concepción del amor, entendiendo el amor como comunio personarum, pero no es sobre todo comunión de personas. Primero no habla de sociabilidad, sino de comunión. Pues Dios no es social, ni accidentalmente lo podemos decir. Habla de comunión, y segundo, no es tanto comunión de personas, sino comunión entre personas. O sea que ahí también tiene el modelo trinitario, pero sobre todo se aplica a lo que es desde la riqueza de cada persona en su sentido ontológico, fundado en el ser, en el ese,
que es en último término, bueno, para Santo Tomás, el constitutivo formal de la persona, por lo menos en la visión de Capriolo, porque no era un tema que a Santo Tomás le interesara en cuanto tal, entendiendo a la persona de esta manera es como se puede constituir en comunión con otros. Y ahí es donde está el modelo trinitario. Más directamente influyente está ese modelo trinitario, más expresamente, no en el interior del intelecto y el corazón, sino en la formulación filosófica, en un personalismo comunitario al estilo de Maritain o de Mounier, incluso eventualmente, ¿no? Bien. Muchas gracias entonces, profesora. Gracias a ustedes. Le damos gracias por su conferencia y damos paso entonces a la segunda mesa de nuestra jornada.